Ok, estamos ya en donde nos quedamos el video pasado, que fue justamente abriendo nuestro archivo de XF en nuestro programa Silhouette Studio. Silhouette Studio, como les decía, es un programa CAD/CAM. Significa que me permite hacer diseño asistido por computadora y también me permite definir los parámetros de nuestro corte. Entonces, por ejemplo, aquí tengo ya mi archivo, puedo escalarlo, para hacerlo más pequeño, más grande. En este caso, pues nada más seleccioné una línea, pero si selecciono todo el objeto, puedo escalarlo y también puedo agregar cosas. Por ejemplo, pudiera agregar figuras geométricas como estos cuadrados, o puedo agregar, por ejemplo, algo dibujado con el lápiz, de la misma manera que lo hacemos en el Inkscape. Lo podemos hacer aquí, podemos poner palabras, podemos poner varias cosas. Entonces, ustedes pueden diseñar tanto en otro programa como Inkscape, CorelDRAW, Illustrator, o bien directamente en esta hoja. Ahora, es bien importante que, independientemente de lo que diseñen aquí, configuren de manera correcta su hoja. Aquí en diseño puedo irme a esta parte donde vemos como una hoja. Aquí es donde nosotros vemos el tamaño de esta área de trabajo. Aquí hay que ponerle que sea o bien automático, a veces ya detecta automáticamente la impresora, o bien ustedes buscan el tamaño de la impresora. Entonces comúnmente te vas a decir automático portrait, y aquí en el tapete de corte le vamos a dar igualmente portrait, porque hay otras cortadoras más grandes como la Cameo, que en algunos casos también hemos utilizado, pero si se fijan hace la tabla de corte más ancha. Entonces esto es bien importante. Como en impresión 3D tenemos la base que nos da las dimensiones que podemos utilizar para la impresión, la cama de impresión. Aquí tenemos el tapete de corte, entonces es muy importante que esté siempre seleccionado portrait y que tengamos el tamaño como portrait también. Aquí podemos nosotros ver cuadrícula, lo podemos ver de manera isométrica o lo podemos ver cuadrada, y podemos hacer marcas en caso que las necesitemos. Pero comúnmente lo más importante es que el tamaño sea portrait y que seleccionemos el tapete de corte de 8 por 12 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer es ir a enviar, y aquí en enviar nos va a marcar de rojo todo aquello que se va a cortar. En algunos casos no lo marca porque tenemos que darle la indicación, pero comúnmente lo marca de esa manera. Ahora lo que vamos a hacer también es seleccionar qué tipo de material vamos a utilizar. Aquí yo puedo elegir cartulina adhesiva, pizarra, papel corrugado, goma, adhesivo doble cara, etc. En nuestro caso, como vamos a hacer un corte de vinil, vamos a darle vinilo mate. En este caso estoy utilizando un vinilo mate. Y vamos a elegirlo. Y eso ajusta, si se pueden ver en esta parte donde dice cortar, tiene un número del 1, 2, 3 hasta el 10. Ajusta automáticamente la cuchilla, la velocidad y la presión de nuestro corte. Esto es bien importante. Entre más duro sea el material, pues se necesita que la cuchilla tenga una velocidad menor y que además la cuchilla esté mucho más salida, ¿no? Entonces 1, digamos que es el grosor inicial, y de ahí podemos llegar hasta 10, que es para materiales más gruesos. Ahora, todo esto viene ya con los materiales, trae una tabla interna, entonces nosotros nada más debemos de elegir el material. En caso de que no encontremos el material que vamos a utilizar aquí, vamos a buscar el material más parecido, y si no, podemos ir haciendo diferentes pruebas. Muy importante que siempre anoten para hacer esa prueba. Otra de las cosas que podemos hacer es que podemos, en lugar de cortar, podemos esbozar. Eso significa que en lugar de poner una aguja de corte o una navaja de corte, voy a poner unos plumones especiales que también se pueden comprar para nuestra silhouette. Ahora sí, lo único que tenemos que hacer es conectar nuestra silhouette y darle enviar. Vamos a ver cómo se conecta nuestra silhouette y cómo se prepara la cama de corte. Para preparar la máquina, lo que vamos a hacer es tomar la navaja de corte y vamos a abrir el seguro. Colocamos la navaja de corte con los números viendo hacia el frente y volvemos a cerrar el seguro. Después vamos a colocar los cables de USB y el cable de alimentación. Recuerden que su Silhouette Portrait 2
puede funcionar de manera inalámbrica. Ahora bien, si quieren utilizar USB, solo conectan el cable y por último conectan el cable de alimentación eléctrica. Ahora sí, vamos a tomar un pedazo de vinil autoadherible. Hay diferentes tipos de vinil, de acabados distintos y de funciones o usos muy distintos. Lo que hago con mi vinil comúnmente es que coloco una pieza sobre el tapete de corte y lo doblo en los extremos del tapete. De esa manera ya sé los extremos y más o menos las dimensiones. Obviamente lo pueden hacer mucho mejor utilizando una regla. Lo que hago es doblarlo y después simplemente sigo esas líneas para después colocarlo en mi tapete de corte. Retiro la capa protectora de mi tapete de corte y lo pego sobre la misma. Todos los tapetes de corte de Silhouette traen una superficie adhesiva. Ahora sí, colocamos el tapete de corte en la máquina y lo alineamos con las marcas que tiene en los extremos. Y presionamos por último el botón de introducir, que es la flecha que mira hacia arriba. Y ahora sí, estamos listos para mandar a cortar.